Bueno, en este capítulo vamos a ver qué es cantidad de calor y calor específico. Inicialmente empecemos con un ejemplo para entrar en contexto. Supongamos que tenemos una cuchara y esa cuchara está totalmente fría, estaba en la nevera. Y a una taza de café caliente introducimos esta cuchara. Al introducir esta cuchara, la cuchara se va a calentar y el café se va a enfriar para establecer un equilibrio térmico. La interacción que causa estos cambios de temperatura se conoce básicamente como la transferencia de energía de una sustancia a otra. Perfecto, ahora vimos que la temperatura directamente, como lo explicábamos en clases pasadas, es una descripción cuantitativa de la calidez o frialdad de un material en específico. Pero es importante tener en cuenta una diferencia connotoria entre la temperatura y el calor, ya que el calor como tal es una transferencia de energía de un material o sustancia a otra. Tengamos muy en cuenta que el calor, al ser una transferencia de energía, no puede ser denominada como la cantidad de calor de un cuerpo, ya que este término es erróneo. El calor denomina simplemente una transferencia de energía. Ahora, podemos modificar la temperatura de un cuerpo agregándole o quitándole calor, o agregándole o quitándole energías en otras formas, como lo sería el trabajo mecánico. Ahora, es importante denominar que una unidad de cantidad de calor con respecto a la temperatura de un material específico sería la caloría. Entonces la caloría se define de la siguiente manera. La caloría es proporcional como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua, lo que sería desde 14.5 grados centígrados hasta 15.5 grados centígrados. Esta sería como tal la unidad de caloría. Tengamos en cuenta que en los alimentos, cuando hablamos de calorías, nos estamos refiriendo directamente a lo que serían kilocalorías. La unidad como se escribiera la caloría sería cal. Entonces la caloría tendría como unidad cal. Cabe resaltar que debe haber una relación directa en lo que sería esas calorías y la energía mecánica que conocemos como unidad básica, el joule. Resaltando que el joule es la unidad establecida por el Sistema Internacional para todas las energías en todas sus formas. Entonces tenemos que la relación directa sería una caloría es consecuente a 4.186 joules. Quiere decir que una kilocaloría sería 4186 joules. Tengamos en cuenta que la caloría o kilocaloría no es una unidad fundamental del sistema internacional, debido a que, como lo explicaba anteriormente, la unidad específica para cualquier tipo de energía en todas sus formas es el joule. Ahora vamos a definir lo que es el calor específico. El calor específico se define de la siguiente manera. La notación para calor específico es una Q mayúscula. Esto sería un calor específico en un material neutro. Pero tengamos en cuenta que si este calor específico está asociado a lo que sería un cambio de temperatura infinitesimal, se denominaría dQ. Ahora, muy bien, se observa que la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de una masa m desde una temperatura T1 hasta una temperatura T2 sería variación de temperatura, que es consecuente a temperatura 2 menos temperatura 1. Eso teniendo en cuenta la masa del objeto. En ese caso, hacemos un recuento. La cantidad de calor se define con la letra Q. Si esta cantidad de calor depende de un cambio de la temperatura infinitesimal dt, se denominaría como un dQ, ¿correcto? Que la cantidad de calor sería proporcional a lo que sería la variación de la temperatura desde un punto 2 a un punto 1 teniendo en cuenta la masa, y un calor específico tenemos entonces la siguiente definición. Tenemos que la cantidad de calor será igual a la masa del objeto multiplicado por el calor específico. Este calor específico es diferente para cada material, multiplicado por la variación de la temperatura. Como tal, esta es la fórmula que me define a mí la cantidad de calor. Cantidad de calor multiplicado por masa, multiplicado por el calor específico del material, y esto multiplicado por la variación de la temperatura que se está siendo efectuado al elemento. Ahora, teniendo en cuenta lo que va explicado del cambio infinitesimal, tengamos en cuenta que si es un cambio infinitesimal en la temperatura, este tiene una relación directa en lo que sería el cambio infinitesimal en la cantidad de calor, para lo cual tenemos lo siguiente. Tenemos que dQ será igual a la masa multiplicado por el calor específico y multiplicado por un diferencial dt, en donde el diferencial dt me asume a mí que está existiendo una variación
en esta temperatura, que es un cambio infinitesimal del objeto respectivamente. Para lo cual, si nosotros despejamos de esta fórmula el calor específico, tendríamos lo siguiente, que el calor específico será igual a 1 sobre la masa multiplicado por la derivada de nuestra cantidad de calor con respecto a la temperatura. Esta es la definición directa de calor específico. Perfecto, es necesario recordar que si el calor específico tiene valores positivos, quiere decir que está entrando calor al material o se está calentando. Y si el calor específico es negativo, quiere decir entonces que está saliendo calor del elemento o se está enfriando, para lo cual la temperatura del elemento aumentaría o disminuiría. Pero oye, recuerda que no existe la cantidad de calor de un cuerpo, ya que el calor es una transferencia de energía que depende directamente de la diferencia de temperatura. Por ejemplo, el calor específico del agua sería igual a 4190 joules por kilogramo multiplicado por Kelvin, o una caloría por gramo en grados centígrados. En el próximo capítulo vamos a tener en cuenta lo aprendido el día de hoy y vamos a dar solución a algunos ejemplos teniendo en cuenta el calor específico de cada material respectivamente.